días. Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues muy buenos días. Aquí, ¿Cómo va? acompañándoos ahí donde estés. Si estás trabajando, si estás en la playa, si estás en la montaña, donde quieras que estés. Qué bueno. Bueno, ¿qué se te ocurrió hoy? Cuéntame. A ver, ¿cómo Pues mira, venimos? tiene que ver un poco con lo que hablamos la semana pasada. Y es que, bueno, hay mucha gente que al final dice, bueno, joder, si es que solamente me llaman, el cliente me llama ya para pedirme el presupuesto cuando quiere hacer una compra, ¿no? Y lo que vamos a intentar hoy es decirte de qué manera, ante alguna pista, algún consejo, para dejar de ser un proveedor más y convertirte en la empresa al profesional, al que le piden consejo antes de tomar una decisión. Porque es una situación que se repite, que yo cada vez la veo más, ¿no? Te suena el teléfono, o te llega un correo, o recibes un mensaje y la conversación empieza siempre igual. Queríamos pediros presupuesto para... en ese momento, la mayoría pensamos, porque no lo vamos a pensar así, que es una buena noticia y en parte lo es, porque están contando contigo. Puede ser una señal de que has construido una relación comercial, pero es casi más una señal de que has construido una relación comercial muy pobre. Porque el cliente solamente piensa en ti cuando ya ha decidido comprar algo y no antes. No cuando está analizando el problema, no cuando está valorando distintas alternativas, no cuando está definiendo qué es lo que necesita. Y solamente aparece por tu empresa cuando llega el momento de pedir precio. Bueno, pues ahí ya basta. Porque normalmente cuando te pide un presupuesto, esa persona ya ha hablado con otras empresas, ya ha comparado otras opciones, ya tiene una idea bastante formada y lo único que está haciendo es completar el proceso. Y la oportunidad, si realmente la quieres, empieza mucho antes. Empieza cuando el cliente todavía no sabe qué es lo que necesita, cuando todavía tiene dudas, cuando está intentando entender el problema que tiene y cuando busca a alguien que le ayude a tomar una buena decisión, que es lo que hemos dicho, lo que hablábamos la semana pasada. Es ahí donde está en el acompañamiento. Y es donde la mayoría de las empresas no consiguen estar. La mayoría, bueno, pues se resigna a su papel de proveedor. Esperan la llamada, preparan el presupuesto, bueno, y dice, pues ya está, cruzan los dedos porque la suerte ya está echada. Y luego cuando no recibes finalmente la llamada, el pedido, te preguntas por qué el cliente ha elegido otro. Bueno, pues porque probablemente llegó antes que tú, pero no llegó antes con el presupuesto, llegó antes con la conversación. Y esa diferencia cambia completamente la forma de vender, porque cuando tú eres quien ayuda al cliente a entender el problema, al final da igual el precio, va a ser muy difícil que si eres el que acompaña al cliente, so pena que tengas un producto o un servicio que realmente no es el que se adapta a lo que necesita, que también tú no puedes ayudar a todo el mundo, pero bueno, puedes ayudarle a tomar la decisión, ¿no? Entonces, y es ahí donde está la primera verdad, que es lo que tienes que entender y que es lo que te traemos hoy, ¿no? Vale. Es siempre más fácil vender cuando tú eres parte de la decisión. Sí, porque hay una diferencia enorme entre dos situaciones. Una, que el cliente te llame y te diga necesitamos presupuesto para este proyecto, y otra, que el cliente te llame 3 meses antes y te diga tenemos un problema y queremos saber cómo lo enfocarías tú. ¿Dónde crees que tienes más posibilidades de ganar? Pues la respuesta parece bastante evidente. Sin embargo, la mayoría de las empresas dedica casi todos sus esfuerzos a conseguir la primera llamada y muy pocos trabajan para conseguir la segunda. ¿Por qué? Pues porque la segunda exige algo diferente. No basta solo con tener un buen servicio. Necesitas construir confianza antes de que exista una compra. Necesitas que el cliente te vea como alguien que entiende su negocio.
no como alguien que vende un producto. Y eso cambia completamente tu posición, ¿vale? Porque cuando participas desde el principio ayudas a definir todos los criterios, ¿no? Y ayudas a identificar los riesgos, ayudas a priorizar. Y sin darte cuenta también ayudas al cliente a decidir cómo va a elegir. En cambio, cuando llegas al final del proceso solo puedes responder a unas condiciones que otros ya han marcado. Y normalmente eso termina convirtiendo la conversación en una comparación de presupuestos. Claro. Y hay otra cosa que también es importante, que es un error que veo continuamente, que es que la mayoría de las empresas solo hablan de su solución. Bueno, y además lo decíamos la semana pasada. Empleas mucho tiempo en explicar lo que haces, pero dedican poco tiempo a hablar de los problemas que tienen sus clientes. Y eso tiene una consecuencia. El cliente va a pensar en tu empresa exclusivamente cuando necesita ese servicio que tú ofreces, pero no cuando empieza a detectar un problema. Por poner un ejemplo, una empresa especializada en ciberseguridad. Bueno, pues si publicas constantemente sobre tus servicios, las auditorías que haces a las empresas para ver su nivel de seguridad o las herramientas que tienen, al final, bueno, pues es lo que decimos, eres uno más. Pero si empiezas a hablar de las decisiones que toman las empresas o cómo las empresas empiezan a implementar a adoptar los servicios que tú prestas mucho antes de que, en el caso de los ciberataques, de que recibas un ciberataque y no te des cuenta, ¿cuál crees que de los dos contenidos va a leer antes un director general para que piense, por ejemplo, en contratar una auditoría para ver cómo tiene su nivel de ciberseguridad? Pues probablemente el segundo, porque de momento porque todavía no está buscando una solución. Está intentando entender si tiene ese riesgo o no lo tiene. Y esa es la diferencia. Si consigues entrar pronto en una oportunidad prácticamente cuando todavía el cliente no sabe ni que tiene esa necesidad, no vas a tener que hablar de lo que vendes, porque lo que vas a hacer es preocuparte por tus clientes. Y es que la compra empieza mucho antes del presupuesto. Empieza cuando alguien reconoce que tiene un problema, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían las señales? ¿Qué es lo que está pasando y no te estás dando cuenta por el que el mercado te está viendo como un proveedor más? Bueno, pues la primera es que probablemente cada vez que tienes una reunión todo empiece por el precio. Y eso no es cuestión, no tiene que ver con que sea más caro o sea más barato, sino que el momento en el que llegas es cuando el cliente ya ha decidido comparar. Y eso es otra señal. Te llaman para pedir presupuesto, se lo envías, ¿vale? Pasan días y no sabes nada. Después descubres que la decisión estaba prácticamente ya tomada antes incluso de recibir tu propuesta. Simplemente necesitaban cumplir el procedimiento y pedir varios presupuestos. Otra situación muy habitual, solo hablas con tus clientes cuando hay un proyecto encima de la mesa. Termina el trabajo y desapareces. Y vuelves a aparecer cuando quieres vender otra vez. Eso hace imposible construir una relación de confianza, ¿vale? Porque las relaciones profesionales no se alimentan únicamente durante una negociación. Se construyen entre una oportunidad y la siguiente. Y hay otro error muy frecuente. Pensar que aportar conocimiento gratuitamente es regalar el trabajo, cuando no es así. Regalar el trabajo es resolver el problema, ¿vale? Ayudar a entenderlo es precisamente lo que hace que el cliente te considere alguien de confianza. Y cuando una empresa confía en ti, deja de verte únicamente como un proveedor, porque ya piensa en que tu punto de vista es importante para su solución. Está claro. Y eso nos lleva al siguiente hecho que es así en el proceso de la toma de decisiones, ¿no? Que es que si la empresa que entra a ayudar a decidir
es la que llega primero, o sea, es la que va a llegar antes y la que va a ganar, va a llegar el proceso, ¿no? Tú piensa en cualquier compra importante que hayas hecho. Probablemente antes de decidir buscaste información, comparaste, preguntaste. Estabas intentando entender tu problema. Bueno, pues probablemente, vamos, probablemente no, casi con toda seguridad, la empresa que te ayudó durante ese proceso, esa empresa para ti ganó muchos puntos, porque no te estaba intentando vender desde el primer minuto. Bueno, pues es así es como ocurren las cosas en el mercado. A ti te van a recordar, independientemente de que al final te compren o no, te van a recordar porque tú les ayudaste a pensar, no solamente le enviaste un presupuesto. Por eso, cada contenido que publicas, cada conversación que mantienes y cada reunión que tengas con un posible cliente, tiene que responder a una pregunta muy sencilla. ¿Estoy verdaderamente ayudando a mi cliente a entender mejor su problema? Porque si la respuesta es sí, estás construyendo confianza. Si la respuesta es no, es que estás, vamos, casi con toda seguridad, hablando exclusivamente de ti, ¿no? Entonces, bueno, por simplificar, lo que solemos hacer siempre, una estrategia en 3 pasos para que entiendas realmente cómo tienes que hacer para, bueno, pues para meterte en cómo se hacen ahora los procesos de. Vale, pues el primer paso sería aparecer antes de que exista el presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Pues haz que tu contenido responda a preguntas que el cliente se hace mucho antes de decidir la compra. Habla de errores, de problemas, de riesgos, de tendencias, de decisiones equivocadas, de señales que indican que algo no funciona. Cuando una empresa aprende contigo antes de necesitarte, es mucho más probable que piense en ti cuando llegue el momento de contratar. Está claro. Y el segundo paso sería, pues eso, convertirte en un referente y no en un catálogo. Deja de centrarte, ya lo hemos dicho, lo decimos lo decimos, es que no centres tu comunicación en los servicios. Empieza a centrarla en tus criterios. Explica por qué ocurren determinados problemas. Explica por qué las malas decisiones, las consecuencias que tienen. ¿Qué es lo que deberían de analizar las empresas antes de contratar un producto o un servicio como el tuyo? Cuanto más criterio compartas para ayudarles a tomar decisiones, más autoridad estás construyendo, y cuanta más autoridad estés construyendo, menos vas a depender del precio, ¿no? Igual sería el tercer paso. Vale. El tercer paso sería mantener la relación con esos clientes, aunque no haya una oportunidad abierta. Porque, como hemos dicho antes, uno de los mayores problemas o errores que cometemos es desaparecer cuando terminamos con un proyecto. Cuando en ese momento hay que mantenerse ahí, aportándole valor, compartiéndoles ideas, enviando algo que pueda ser beneficioso para ellos, no sé, un artículo, cualquier cosa, felicitarles si han conseguido algún logro, ¿no? Comentarles el contenido que publiquen, ¿vale? Y todo esto no se hace para vender, se hace para que se acuerden de ti y para mantener viva la relación, porque el próximo proyecto rara vez aparece cuando tú quieres, aparece cuando el cliente tiene esa necesidad. Y si durante todo ese tiempo has estado presente, tendrás muchas más posibilidades de que sea la primera llamada para ti. Está claro. Y bueno, por daros una idea más, por centrar más en el tema de los errores, vamos a los 4 errores, habrá muchos más, pero los 4 errores más comunes que nos encontramos es: lo primero, esperar a que el cliente necesite comprar, que es lo que tiene que ver con lo que hablábamos de tener siempre relación con los clientes. Cuando el cliente aparece para pedir un presupuesto, normalmente ya tiene la decisión muy avanzada. Entonces, llegar en ese momento es estar jugando en un campo en el que las reglas, o sea, un juego en el que las reglas ya las han definido otros. Si tú participas al inicio
en la toma de la decisión, en lo que hablábamos, en la necesidad, tienes mucha más capacidad para influir en la decisión de tu cliente, ¿no? Luego, el error básico que hemos dicho siempre, que es el de hablar de ti y hablar de tus servicios. Tu cliente no piensa en servicios, piensa en problemas. Si toda la comunicación gira alrededor de lo que haces, muy difícil que piense en ti. Luego, lo que decías tú, que es lo que tiene que ver con lo que decíamos del tercer paso de la estrategia. Es desaparecer después de cuando finaliza el proyecto. No. Sí, tú puedes haber hecho un muy buen trabajo, el cliente haberse quedado muy satisfecho, pero a lo mejor no vuelves a hablar con el cliente hasta 2 años después. Entre medias han aparecido nuevos actores en el mercado y el cliente ha contactado con otras empresas y para otro tipo de relaciones. No des por supuesto que un cliente satisfecho, cuando tenga que volver a comprar o a contratar un servicio o un producto como el tuyo, va a volver a pensar en ti. Y el cuarto error es pensar que el valor solo se demuestra con la venta. No, el valor se demuestra mucho antes. Se demuestra cuando tú ayudas a una empresa a entender mejor la situación que tiene, cuando les haces buenas preguntas, cuando compartes cosas útiles, reflexiones útiles con ellas, cuando les aportas claridad. Ahí, cuando estás generando confianza. La confianza siempre llega antes que la venta. Y bueno, por aterrizar un poco todo esto, ¿qué ejercicios les podemos plantear para que hagan, para que entiendan todo esto que estamos diciendo? Bueno, pues yo, por ejemplo, me plantearía hacer una lista con los 10 mejores clientes que tengas y responder una pregunta, ¿vale? ¿Cuándo empezaron de verdad a confiar en ti? ¿El día que aceptaron el presupuesto o mucho antes? ¿Vale? Estoy convencido de que en la mayoría de los casos la relación empezó bastante antes de la compra, ¿vale? Analiza qué ocurrió durante ese tiempo, qué hablasteis, qué dudas tuviste que resolverle, qué contenido tuyo habían visto, cómo fueron las reuniones que tuvisteis, porque ahí seguramente que encuentres un patrón y ese patrón va a ser el que deberías intentar repetir con el resto de tus oportunidades. Está claro. Y luego, como decimos siempre, ¿nos puedes hacer caso o no? ¿Qué haces esto que te decimos? Bueno, pues dejarás de llegar cuando prácticamente ya toda la decisión está tomada. Participarás en la decisión. Tus conversaciones serán más estratégicas, no entrarás a comparaciones por precio y vas a recibir llamadas incluso cuando no estén buscando presupuesto. Simplemente porque quieren tu opinión. Y cuando un cliente te pide opinión antes que precio, ya has dejado de ser un proveedor para convertirte en un referente. ¿Que no hacer nada de esto que te estamos diciendo? Bueno, pues vas a seguir el que está esperando el correo de alguien que dice, oye, envíanos un presupuesto. Seguirás entrando en procesos donde ya hay varios competidores, seguirás entrando en procesos por precio, seguirás preguntándote por qué cuesta tanto diferenciarte, cuando en realidad el problema nunca ha sido el presupuesto. El problema es que llegabas tarde a la conversación. Así que bueno, ya por concluir, queremos que os quedéis con una idea. Las mejores oportunidades no empiezan con la petición de un presupuesto. Empiezan con una conversación, con una duda, con una reflexión, con una pregunta. Las empresas que quieren crecer de forma constante no esperan a que el cliente quiera comprar. Tienen que estar presentes mucho antes. Antes incluso, no ya antes incluso de que hayan tomado o de que estén tomando una decisión, sino antes de que realmente se den cuenta ni de que tienen un problema. Porque las reglas del juego han cambiado. Y si quieres dejar realmente de que te comparen por precio, por lo que vendes, empieza a demostrar el valor que tienes por cómo piensas.
Porque cuando una empresa confía en tu forma de pensar, ya vender ha dejar de ser una batalla por precio para convertirse en la consecuencia natural de la relación que has construido. Y es así de simple. Pues así sí. de simple y así de complicado. Así de simple y así de difícil. Totalmente. Bueno, pues yo creo que ha sido bastante completa esta sesión. Al final, yo creo que con lo que se tiene que quedar es lo que comentas, ¿no? Que las mejores oportunidades empiezan cuando hay una confianza y cuando has hecho un trabajo previo, ¿no? De hablar con esos clientes, de resolverles dudas, problemas, de crear contenido relacionado con ellos y para que te vean pues, como una persona confiable con la que poder trabajar más adelante. Entonces, eso es importante. Bueno, pues espero que os haya gustado este episodio y ya sabéis, compartirlo y seguirnos para que sigamos creando este tipo de contenido todos los viernes. Bueno, pues un abrazo y nos vemos la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Chao.